Buenos días. Les damos las bienvenidas a todos los que están acompañando hoy nuestro último día de presentación de trabajos, de conferencias y cursos en nuestro taller Raíces, Identidad y Cultura. Hoy vamos a tener el placer de contar con la presentación, la conferencia del doctor Manuel Coca, que fundador de nuestra cátedra de estudios afrocaribeños en Guantánamo, que Manuel Coca es un santiaguero de nacimiento y guantanamero de corazón. Es licenciado en letras y doctor en ciencias literarias por la Universidad de La Habana en el 2015, coautor del libro Leonor Terry, Reina de la tumba francesa, en el 2013. Ha publicado varios artículos y libros en revistas y sitios de internet relacionados fundamentalmente con la tumba francesa. Ha obtenido premios de investigación en el 2013 y 2016 por el SIGMA en Guantánamo y ha recibido también el sello Forjadores del Futuro y profesor de la Universidad de Guantánamo por muchos años. Ahora está en la Universidad de Guadalajara. Hoy él nos va a estar hablando ya no de tumba francesa propiamente dicha, pero sí nos va a estar hablando sobre la interculturalidad entre Cuba y México, y nosotros tenemos el placer hoy de contar con todo ese aprendizaje que él nos va a traer. Están aquí también con nosotros la profesora Anaili, la jefa del Departamento de Sociología de la Universidad de Guantánamo, Karina Velázquez, nuestra presidenta de la Cátedra de Estudios Afrocaribeños, acompañando y prestigiando esta jornada que hoy termina. Entonces, Manuel, te doy espacio para tu conferencia y desde ya muchos éxitos y felicidades. Muchas gracias, doctora Mariurka. Sí, bienvenidos todos a este espacio y como dice Mariurka, es el último día de toda una jornada inmensa, una jornada de 10 días. Comenzamos el día 10 de octubre y estamos finalizando hoy con esta conferencia que les voy a platicar, o sea, esta plática que les voy a mostrar. Y posteriormente vendría la clausura, o sea, más formal del espacio. Como decía Mariurka, me dediqué mucho tiempo a la tumba francesa. La tumba francesa, para los estudiantes que no están familiarizados con esto, es un grupo musicodanzario de origen haitiano en Guantánamo. Fue mi tema de investigación desde el 2010 hasta el 2015, o sea, pura investigación. Aunque del 2015 para acá seguí indagando en ella. Evidentemente, cuando me vine a México, es muy difícil en la distancia hacer un trabajo de campo. Es muy, muy difícil. De hecho, por respeto a la comunidad, no se debe hacer así. El trabajo de campo se hace en el campo. Entonces, cuando llegué a México hace 4 años, pensaba mucho en qué iba a hacer ahora aquí en México. ¿Cómo podía yo trabajar un tema que me vinculara con México, fundamentalmente? Porque al ser cubano me resulta un poco complejo en ocasiones estudiar ciertas comunidades. Entonces, siempre mis compañeros de trabajo me platicaban y me decían, Coca, pero tú puedes buscar una temática que te lleve a relacionar no solo con México, te busque relacionar no solo con México, sino también con Cuba. Y eso fue lo que me llamó la atención y dije, bueno, ¿qué trabajo yo en México que me relacione con Cuba? Y empecé a buscar cosas, busqué elementos relacionados con la religión, busqué elementos relacionados con la cultura que nos une a Cuba y México, incluso busqué en las raíces de Yucatán que había, porque Cuba y México han tenido un vínculo muy fuerte, no desde ahora, desde mucho antes, y con esto que estoy proponiendo hoy, me di cuenta de que el vínculo va más allá de lo que muchos podemos pensar. Entonces, seguí buscando, traté de trabajar la negritud en Jalisco. Es bien complejo porque la negritud es algo que no se ha tratado mucho, pero no se ha tratado mucho porque no hay mucho por donde cortar, y lo poquito que hay lo han descubierto algunos investigadores sociólogos. Entonces meterme en ese mundo me iba a ser un poco complejo.
Y un día, por casualidad, cosa de la vida, cosa del destino, encontré un artículo que hablaba sobre escritores cubanos que habían estado en México y se vinculaban un tanto con México. Y así surgió una idea así de momento, son cosas locas que de momento surgen y a partir de interrogantes que me vinieron y surge algo que posteriormente me di la tarea de buscar y fue ver a México en la intelectualidad cubana durante los siglos XVIII, XIX y XX. Este nombre que pongo acá es el nombre del proyecto que cuando vi esa idea, y aquí están los antecedentes, se lo voy a poner para que lo vean. Cuando vi este artículo de Salvador Bueno, México en la literatura cubana, y vi el artículo Presencia de México en la literatura cubana, de estos dos investigadores de la literatura de las Antillas, entonces dije, bueno, vamos a ver qué tal. Y cuando revisé los artículos, sí mencionaban algunos autores, pero no profundizaban en qué tanto había de México en sus obras. Y dije, bueno, esto pudiera ser un proyecto interesante. Se lo presenté al doctorado donde laboro, les gustó. Armamos entonces de una manera más formal el proyecto y lo presentamos al CUAD, al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, donde trabajo. Y también gustó, recibí el apoyo de varios doctores que pertenecen al núcleo académico básico del doctorado y también a la coordinación de investigación de la universidad, y me dijeron sí, a desarrollarlo. Hasta me generaron un link en un drive donde debo poner las evidencias de lo que voy haciendo. Y cuando veía esa carpeta tan vacía así, yo decía, wow, tengo que llenar eso. ¿Cómo lleno eso? Entonces, lo primero que hice fue generar esa primera idea, así como tantas ideas que a veces nos generamos. Y fue desde el título que propongo, que es un título, ya les digo, como cualquier proyecto que puede cambiar en el transcurso del tiempo, porque me voy a encontrar con muchas cosas, pero inicial tengo como México en la intelectualidad cubana durante el siglo XVIII, XIX y XX. ¿Y por qué específico XVIII, XIX y XX y no 18 al 20? Porque es una intención trabajarlo por siglo y a detalles, cada una de las cosas. Cuando uno habla 18 al 20, se queda muy ambiguo, muy amplio. Entonces yo quiero ir pedacito por pedacito, y en el transcurso de la plática de hoy van a ver por qué voy a ir pedacito por pedacito, porque así el tema lo amerita. El objetivo general del proyecto es indagar en las relaciones artísticas que establecieron los creadores cubanos en México y cómo se ve reflejado en sus obras. Siempre que yo que estudié letras, nos decían que la obra siempre va a reflejar al autor en gran medida por su contexto histórico, cultural y un grupo de elementos. De hecho, cuando yo leía a Juan Rulfo, yo veía a México. Yo en Cuba, cuando leía a Juan Rulfo, veía a México reflejado en esa obra. Ya cuando llegué a México, me llevaron a donde Juan Rulfo estuvo y de donde se nutrió para sus obras. Dígase Pedro Páramo, así como sus cuentos del llano en llano. Entonces, todas estas cosas me fueron alimentando. Yo decía, bueno, si el escritor se nutre del espacio donde está, me imagino que todos los cubanos que estuvieron en México por diferentes razones se nutrieron de México y así lo reflejaron en su obra. Entonces, por eso hice el proyecto. Para ello nos apoyaremos. Aquí pongo algunos métodos muy generales: revisión bibliográfica, análisis del discurso, el etnohistórico, fenomenológico, análisis y síntesis, que evidentemente van a ser el inicio de lo que voy a realizar. A lo mejor en el transcurso me doy cuenta de que algunos no me sirven, otros sí, a lo mejor incorporo otros. Entonces, pero estos son los iniciales. Estas investigaciones posibilitarán el reconocimiento de la historia, cultura, naturaleza y otros reflejados en el arte de intelectuales cubanos. Eso era lo que yo quería resaltar, fundamentalmente en sus inicios. Estoy hablando de hace un mes, 2 meses, que surgió la idea, que presenté, y quizás menos de un mes que ya está caminando la idea. Hoy les voy a presentar el inicio de eso, y porque van a ver ahora un recorrido de la revisión bibliográfica, de la revisión de archivo. No he podido indagar mucho más porque la pandemia evita que me mueva a otros lugares. Pero ya esta presentación me sirve, como le comentaba yo a mis amigos antes, me sirve como de plan de trabajo.
porque estoy presentando algunos elementos clave y hacia dónde debo ir. Y voy descubriendo cosas que me dicen hacia dónde debo ir. Esa es la investigación. La investigación es ir caminando, ir reconociendo, y te va a dar, la misma investigación te va a dar los pasos para seguir hacia adelante. Nunca es bueno, y se lo digo a todos mis estudiantes siempre, nunca es bueno poner la carreta delante de los bueyes o el caballo delante de la calandria, o la calandria delante del caballo. Así, vamos a buscarle los términos y cercanos al contexto mexicano. A la calandria delante del caballo. Siempre el caballo va a ir marcando el paso de lo que hacia dónde la calandria va a ir. Entonces, justamente la investigación me lleva a eso. Cada cosa que voy descubriendo me va abriendo una nueva brecha hacia dónde ir. Y es mucho lo que he descubierto, a pesar de que apenas estoy en las primeras miradas. Yo organicé las diapositivas por siglos. Solo me voy a remitir al siglo XVIII y XIX, nada más, porque si se fijan hay 64 diapositivas que no voy a leerlas, solo la uso de guía. Pero si esos siglos, si solo 2 siglos me dan 64 diapositivas, imagínense el siglo XX, que se multiplica la cantidad de escritores y la cantidad de obras que se realizaron sobre México. Entonces solo me voy a remitir a este pedacito. Para no cansarlos, voy a tratar de no superar los 40 minutos. Voy a tratar. Mis estudiantes saben que hablo mucho, así como mis amistades de Cuba y Brasil. Pero ya sé que 8:20 comencé y sé que tengo que limitarme y cuadrar bien mi tiempo. Entonces, aquí me pusieron al aire, me dio frío. Entonces, en el siglo XVIII, encontré a estos 6 autores. Aclaro, estos autores los saco de las obras que les puse de antecedente. Hay algunos que los mantuve, hay otros que los quité y algún otro autor se incorporó en la medida que fui buscando información de cada uno. Estos 6 autores, en su mayoría, Francisco, José Julián, Francisco Javier y Rafael del Castillo, estos tuvieron una repercusión en el área religiosa. Eran padres canónigos que llegaron a Cuba, que llegaron a México, justamente por esta razón de ser entre los hermanos jesuitas, entre superarse en el área de la religión, y llegaron a México así, por esa vía. Ucares, y pongo Ucres, lo pongo así doble porque hay una discusión entre los teóricos que me gustaría ver si lo logro, si no resolver, por lo menos aclarar un poquito, porque hay algunas obras que hablan de Ucares, hay otras que dicen Ucares y otros dicen Ucres. Eso me ha costado también buscarlo un tanto en internet porque casi no hay nada. Y entonces tengo que buscarlo con los 3 apellidos para poder encontrar aislados alguna bibliografía. Otro de los fines también de la investigación es poder recopilar toda la información posible y hacer un archivo para eso. Porque hay mucha información dispersa. No voy a decir que soy el único que lleva el tema. Hay mucha gente que ha trabajado el tema, no como lo estoy trabajando yo, pero que sí, en cierta medida, han visto algunos escritores y han visto su relación con México o lo mencionan en su artículo. Entonces, mi objetivo fundamental también es recopilar toda esa información, agruparla y darle realce a esta comunidad de cubanos que llegaron a México y hicieron algo en México o dejaron plasmado la realidad de México en su obra. Porque también es literatura que ni se trabaja en Cuba en literatura cubana, ni se trabaja en México en literatura mexicana. A pesar de que sí están ahí, no se trabaja mucho porque en ocasiones son cubanos que hablan sobre México o son cubanos que hablan sobre México, y como a veces en la literatura cubana realzan lo que habla sobre Cuba, es una literatura que se queda en el medio del Golfo, entre México y Cuba. Entonces México no lo trabaja porque no son mexicanos. Entonces el objetivo también del proyecto es eso, rescatar esa obra que está en algún lugar aislada, y entonces yo voy a ponerla en su debido lugar y demostrar el por qué es tan importante esa obra y todo lo que representa. A lo mejor nadie sabe y se empieza a tener en cuenta en la literatura mexicana al punto de que se trabaje en las carreras, que se trabaje en la licenciatura, en la prepa, no sé, porque ese es el objetivo del proyecto.
Entonces, estos son los autores que logré encontrar en el siglo XVIII. Pareciera que no había en el siglo XVIII cubanos en México, y estaban dando batalla desde el punto de vista de la intelectualidad. Y estos son algunos. De Francisco Zigala no tengo fecha de muerte porque no encontré en ningún lugar. Ese es uno de los retos que tengo. Buscar algún documento de defunción de este señor. Porque debe haber en algún lugar un documento que diga el señor murió en tal fecha y está en tal lugar enterrado. Entonces, justamente también es parte del proyecto. Tratar de alivianar ese camino que se ha ido quedando. Zigala yo no lo conocía, yo lo conocí en este proyecto. Zigala es nacido en La Habana, estudió filosofía aristotélica en el convento de San Francisco de La Habana, y aclaro, estudió filosofía aristotélica y va a ser la filosofía que va a defender, y es la filosofía por la cual va a ganar un gran auge en México. Escribió varias cartas dirigidas a replicar los planteamientos de Benito Jerónimo Feijó, que también era canónico en su tiempo, filósofo, y que tuvo una repercusión muy grande en la intelectualidad no solo de América, sino también de España, porque en su obra Teatro Crítico Universal plantea toda una cantidad de... Bueno, fíjense que esa obra, yo me reía, porque en la medida que iba revisando, esta obra tiene, son como 2000 y tantas páginas. Son nueve volúmenes, y cada volumen tiene 250 páginas aproximadamente. Ahí aparece un link, no lo voy a pinchar porque no va a salir acá, porque si no tendría que entrar en pestañas, etcétera, pero es el link donde aparece la obra completa del Teatro Crítico Universal, que la Universidad Autónoma de Nuevo León tuvo la osadía de digitalizarlo. Digo que fueron ellos porque lo tienen en su página muy organizadito, y lo digitalizaron completo, la obra original de este autor. Zigala pretende reivindicar la filosofía tradicional, o sea, la aristotélica, la escolástica, que era lo que planteaba Aristóteles, frente a la moderna. Zigala buscaba que no se perdiera ese modelo filosófico que había hasta ese momento. Y es justamente lo que hace. Entra en una discusión con Benito Jerónimo, que bueno, generalmente se conoce más por Feijó que por Benito Jerónimo, y entra en esa discusión. Y es interesante ver a un cubano metido en esta discusión de filósofos mexicanos. Entonces, entre los puntos a tratar en esta obra de Zigala, en las cartas, que tiene un aproximado de unas 500 páginas. De hecho, se dice que escribió muy poco para la cantidad de cosas que estaba criticando. Eso aparece también en algunos textos que consulté. En esta carta muestra bondades, certezas teológicas, religiosas y científicas de la escolástica frente a la filosofía moderna, y busca desprestigiar a Benito Jerónimo Feijó a título personal. Eso está claro. Cuando uno lee las cartas de Zigala, se ve que es un ataque directo a Feijó, pero evidentemente son ataques directos a la personalidad de Feijó, pero con argumentos del por qué era tan importante conservar la escolástica. La escolástica era la filosofía que buscaba entender todos los problemas de las sociedades de la fe cristiana. Eso es la clave para que ubiquen. Sin embargo, la filosofía moderna buscaba no ir tanto hacia la fe, sino ir más hacia la razón. Entonces, Zigala defendía la fe. Era un defensor acérrimo de esto. Estos son algunos de los elementos que aparecen en su carta muy general del por qué era tan importante la escolástica por encima de la filosofía moderna. Evidentemente, el mundo tiene que avanzar, no podemos detenernos. Entonces, Feijó buscaba eso, avanzar en el conocimiento, y Zigala buscaba mantenerlo y demostraba el porqué. Lo decía con su fundamento. Estas son las obras que tengo completas. El Teatro Crítico Universal, aquí aparece el tomo primero. Como les comenté, son 9 tomos, y cada tomo tiene 200 y tantas páginas. Entonces, eso ya lo tengo digital. Es una ventaja que no tuve que ir a un lugar a buscarlo, porque a veces se nos complica un tanto ir a un archivo y encontrar una literatura del siglo XVIII y encontrarla en buen estado. Es un texto que salió en 1784 y lo tengo digital, respetando la edición original. Y también tengo las cartas de Zigala, que salieron en 1760,
y que evidentemente también lo digitalizaron la misma Universidad Autónoma de Nuevo León, de donde extraje toda esta información y que me parece que es muy rica. Son textos que no he leído, solo he indagado por arriba, pero son cosas que tengo que hacer en el proyecto. Tengo que leerme, aunque me duela, las 2000 y tantas páginas que nos presenta Feijóo para poder entender por qué Sigala lo critica. Entonces, esto es muy importante trabajarlo y es parte del proyecto de lo que vamos a hacer. Claro, no lo haré yo solo. Estoy pensando en generar un equipo de trabajo ahí que me apoye, porque si lo hago solo me vuelvo loco. Me decía ayer un estudiante, profesor, ¿usted se leyó todo eso en tan poco tiempo? No, no lo he leído. Tengo el documento y lo voy a trabajar con calma y muy despacio porque está escrito en español, pero tiene muchas referencias en latín. Entonces me va a obligar a recordar mi tiempo de estudiante en letras cuando estudié latín y volver a retomar todo aquello y trabajarlo. Aunque el dios Google, como dicen algunos, el dios Google tiene para traducir del latín al español, pero a mí me gustaría hacer la traducción ellos mismos de algunas cositas, porque a veces se pierde un tanto en la traducción esta de Google, se pierde un tanto la esencia del documento. Entonces yo trataré de hacerlo por mi persona. Es parte de los logros que se esperan en el proyecto. Esta carta, aquí aparecen algunas referencias. En lo primero aparece el inicio de la segunda carta que le escribe Sigala a Feijóo, diciéndole que la primera carta no se la contestó. O sea, Sigala estaba buscándole la boca a Feijóo. Decía, dime, contéstame algo de lo que te estoy diciendo. Pero por lo que vi en varios artículos, Feijóo no entró en esa discusión. Feijóo simplemente ignoró a Sigala y siguió su camino. Y esta otra carta de un amigo del autor en aprecio a la obra, dicen algunos críticos que fue escrita por el mismo Sigala para resaltar su obra, como aparece como anónimo. Hay quien cuestiona que sea otra persona y que sea el propio Sigala el que lo escribió. Me gustaría decir algo sobre esto, y fue que a Sigala esta discusión nos situó entre los filósofos más importantes del siglo XVIII en México. Entre todos los filósofos mexicanos hay un cubano que entró en una discusión que ningún filósofo mexicano de la época se atrevió a discutir. Aunque no muchos no estaban de acuerdo con Feijóo, evitaban esa discusión con una personalidad tan grande como lo era Feijóo para España y para la filosofía del momento. Entonces, eso me pareció muy importante y había que resaltarlo. Ya en la medida que leamos todos los documentos, podemos aportar más información en torno a esto. Y sigo avanzando. Otro de los padres que también dio al traste en el siglo XVIII cubano en México fue José Julián Parreño Montalvo. Aquí aparecen algunos de sus datos. Si se fijan, impartió teología, impartió filosofía, enseñó retórica y filosofía. Se hablaba de que renovaba un tanto la oratoria que se estaba haciendo hasta el momento, por su forma de expresarla, por su forma de dirigirse a los feligreses. Tomó como modelo la oratoria francesa del tiempo de Luis XIV. Esto también es un elemento que ya cuando trabajemos las obras vamos a ver por qué los críticos dicen esto y demostrarlo con fundamento. ¿Bien? Estas son algunas de las palabras que se planteó sobre Parreño, que tiene una elocuencia dramática y persuasiva, era sencillo, evitaba repetir algunas frases. Incluso hay textos que dicen frases falsas que utilizaban a veces los padres para dar para manifestar su oratoria, y este señor la evitaba y trataba de ser lo más espontáneo posible, y eso evidentemente atraía mucho a los creyentes. Andrés Calvo, el padre Andrés Calvo, escribió una biografía de este señor, de José Julián Parreño, me parece muy interesante. Aclarar también, este Parreño era jesuita en México y tuvo que huir de México cuando los jesuitas fueron expulsados. Y huyó con este señor, con Andrés Calvo, y en el exilio, Andrés Calvo comenzó a escribir sobre la vida de José Julián Parreño, y es lo que hoy tenemos ya el texto, también lo descargamos de un lugar, y tenemos el texto íntegro sobre Parreño. Entonces nos tocaría indagar en eso y un tanto contrarrestar, o sea, revisar que la información sea verídica y buscar los lugares que mencionan y hacia dónde van. Una cosa que quiero buscar, que me motiva mucho, es saber dónde está enterrado este señor.
donde está enterrado José Julián Parreño, y ver si realmente está en su tumba, aunque algunos dicen que sí, pero no he visto imágenes, el epitafio que él mismo escribió un año antes de morir, que es este en latín y que significa esto que está aquí abajo. Aquí yace Julián Parreño, natural de La Habana, y que recordando su patria dejó este triste recuerdo de sí. Fíjense, después de tantos años que vivió en México, porque se hizo jesuita, trabajó acá en México muchas cosas como profesor y todo, él siempre recordó a La Habana y tenía algunos escritos sobre La Habana. Entonces son cosas que tengo que buscar. Por ejemplo, algunas de las obras son estas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si nos fijamos se enfocó en muchos de los elementos que pasaban en México en la época. Entonces, ya estos textos no los tengo, eso sí no lo encuentro en internet, pero ya un amigo investigador me dijo dónde lo puedo encontrar. Me dijo, yo los vi cuando fui en algún momento, pero realmente no le presté atención porque no era lo que buscaba, pero sí los vi. Entonces ya tengo el contacto para ir, una vez que me lo permita la pandemia, a Ciudad de México a consultar estos documentos. Pues creo que son muy importantes. Y está la carta a los señores habaneros sobre el buen trato a los negros esclavos. Esta conferencia, esta plática, o sea, este texto, se supone que está en La Habana, se supone. De todas formas, hay que buscarlo. Esté en La Habana, esté en Roma o en México, lo vamos a encontrar. Y es parte de lo que el proyecto se propone. Buscar toda esta información y tenerla en un lugar, digitalizarlo y tenerlo en un lugar para que todos podamos tener acceso a los documentos. Otro de los que se destacaron en México en el siglo XVIII fueron Francisco Javier Conde Oquendo. En ocasiones aparece Javier con X. Eso también me generó un cierto problema encontrar información sobre este padre. Y fue porque a veces ponía como Javier con J y no aparecían muchas cosas, y cuando lo ponía con X aparecían muchas otras. También en muchos documentos aparece con la X. Entonces había que registrar en todos los lugares a ver qué más podía encontrar. Nació en La Habana, aunque alcanza notoriedad en México. Realmente la mayoría alcanza notoriedad en México y llegan casi todos por la zona de Veracruz y se mueven hacia Ciudad de México y se mueven hacia otras zonas. Estudió humanidades con los religiosos de la Compañía de Jesús, igualmente que Parreño. Ahí incluso conoció a Parreño. Y luego ingresó a la Universidad de San Jerónimo, donde se graduó de artes. Obtuvo el doctorado en teología. Era reconocido por su oratoria, tanto en México como en España, lo que le permitió obtener varios reconocimientos. Y les voy a mostrar en las imágenes algunos, les voy a mostrar uno de los reconocimientos que obtuvo por la corona española. Estos son algunos datos. Aparece en la literatura como ilustrado y canónigo de Puebla, o sea que me tocará ir a Puebla y buscar en todos los archivos de Puebla, de la Catedral de Puebla y todos estos lugares que pueda yo buscar todo lo que me pueda aportar para seguir el camino de Francisco Javier Conde. Por eso les digo, es un trabajo de hormiga, pero que creo que nos puede traer mucho beneficio. Su obra más importante fue, y lo dice acá, disertación histórica, que trata sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe en dos volúmenes muy extensos también, que también lo tenemos. Publicada muchos años después, en 1852, por la imprenta de La Voz de la Religión. Este autor defiende el milagro de la aparición y combate a todos aquellos que lo niegan. Es una obra muy bonita y fácil de leer. Es fácil de leer porque cuando empieza a leer, uno encuentra mucha magia en todo lo que se va leyendo y creo que aporta mucho. Acá tienen la carátula del texto de 1852, el texto original, y también puse acá por todo el filtro que pasó el texto para ser aprobado. Fue por el provisor, también lo revisa y lo aprueba el notario, y los editores también dejan plasmada su impresión sobre el texto y el por qué se está publicando el texto. Y también que hay que dejarlo bajo resguardo de la Catedral de Puebla. Son documentos que aunque lo tengo digital me gustaría verlo en físico, porque no hay como tener un texto en físico en la mano para uno sentir la esencia del por qué lo escribieron y hacia dónde lo escribieron. Un texto digital pierde esa magia. Uno de los reconocimientos que yo les mencionaba que recibió este señor Francisco Javier Conde fue
premio de elocuencia por la Real Academia Española. Y fue a partir del texto Elogio de Felipe V. Ahí ese link nos lleva a que encontré el texto íntegro en Google, en una de las aplicaciones esta de libros, que no pude descargarlo, pero está en la aplicación. O sea, por eso marqué acá el link para yo siempre remitirme a eso y poderlo leer ahí con calma. Lo puedo ver desde la tablet, lo puedo ver desde la computadora. Entonces, ahí está el texto original. Y este otro texto en colores aparece en Amazon. Ya saben. Mucha de la bibliografía interesante que a alguna editorial le llamó la atención, lo prepararon y ahorita está en Amazon. Bien carito, por cierto. Pero no, a ese libro no voy a ir. No me interesa tanto el libro original. El libro reciente. Me interesa más el libro original. Porque en muchas de estas ediciones se pierde mucha esencia del primero. Entonces, continúo. Otro que como mencionaba al inicio fue Ucres. Este señor era conocido por sus pláticas jocosas. De hecho, en Cuba es reconocido como uno de los fundadores de la comedia. Yo encontré un texto que habla de la historia de la comedia en Cuba y este aparece como el de los primeros. Y mucha de su poesía aparece en internet, algunas dispersas. Sin embargo, entre las más reconocidas que viene a ser uno que, a ver si lo menciona acá, por ejemplo, el texto Viaje que hizo de La Habana a Veracruz y Reino de México no lo encontré. Solo encontré un fragmento que me plantea Salvador Bueno, un pedacito de la décima que él hace, un tanto jocosa. Claro, ahorita a lo mejor lo vemos y no vemos nada de jocoso en el poema, pero en su época era jocoso. ¿Qué es lo que yo quiero averiguar? ¿Por qué esto era cómico? ¿Qué nos quiere representar? ¿Por qué el Vera separado del Cruz? Son cosas que yo no sé. A lo mejor acá algunos de los mexicanos, amigos míos, estudiantes, pueden aportarme al por qué Vera Cruz está separado o si de forma jocosa representa algo. México es un país del doble sentido. Les voy a decir, yo pensé que los cubanos usábamos el doble sentido y éramos muy cómicos, pero me di cuenta que en México, que es parte de su actuar cotidiano, el doble sentido. Y me ha pasado mucho. He hecho reír a mucha gente con las cosas que me dicen de momento y yo no entiendo y me quedo en el aire y me dicen, profesor, es albur, como dicen ellos, es un albur. Y empiezo a entender. Ya en 4 años voy entendiendo un tanto el albur del mexicano y creo que este señor José Rodríguez esto lo aprendió acá. Y estas son algunos de sus escritos. Si se fijan, combina el latín con el español. Me tocaría trabajarlo, descubrir qué otras cosas hay. Aquí esto aparece en una revista de España. Hay muchas revistas que estoy consultando en la Hemeroteca Nacional, que también está digital, no todo, pero una gran mayoría de textos están digitales, y entonces tendría que buscar a este señor en todas las revistas mexicanas de la época, a ver si otras revistas mexicanas lo promocionaron, lo dieron a conocer. Entonces son cosas que tengo que ir descubriendo. Yo hoy solo estoy presentando el inicio de lo que estoy comenzando. Algo interesante en la historia de la literatura cubana es que a este señor le adjudicaron un texto que es reconocido como la primera obra teatral en Cuba, que es El Príncipe Jardinero y Fingido Cloidano, de Santiago Pita. Pero la gente pensaba que Santiago Pita era un seudónimo. Y por la forma en que estaba escrita, se lo adjudicaron a José Rodríguez Ucres. Se dijeron, este es el hombre y este es el autor, y se lo adjudicaron a él. De hecho, en el libro Biografía Cubana del siglo XVIII, un texto que se publicó en 1911, pero que es de más allá, aparece Ucres como el autor del Príncipe de Jardinero y Fingido Cloidano. Posteriormente se dieron cuenta que no, que Santiago Pita existía y que ciertamente había escrito la obra de teatro. Esta obra de teatro también la descargué, la tengo completa en original. Que cuando hable de este señor de Santiago Pita van a ver la carátula de esta obra y es bueno tenerla, ya les digo, en original porque me da la esencia de lo que realmente se quería. Me da más trabajo porque hay textos en latín, pero no importa, esto es parte de la investigación. Santiago Pita, no pongo el periodo de nacimiento y muerte porque hay mucha discusión con eso.
en la presentación lo ponía, pero acá no lo pongo porque hay mucha discusión con ese periodo. Ya les digo, Santiago Antonio Pita era alguien desconocido en el mundo literario. Era un militar, pero no era reconocido, al no ser reconocido entre el mundo literario, por eso su obra cumbre se la adjudicaron a otro que sí era conocido. Y entonces ya con algo que aparece en la literatura es que intercala muchos versos de varios escritores mexicanos y europeos. Y algo que llama la atención es que uno de los versos de Sor Juana Inés aparece en la boca de una de las criadas que aparece en la obra. Me toca leerme la obra. La leí cuando era estudiante, pero nunca le presté la atención. Esto nunca me lo dijeron cuando era estudiante, ¿eh? Solo me dijeron, la obra muy buena, la primera obra dramática en Cuba, reconocida, y sí que bueno, pero no sabía que se había apoyado en tantos autores, que luego lo platicaré, luego lo indagaré, para algunas de las... Esto demuestra que era un lector asiduo de la literatura del momento y que evidentemente lo va a ver reflejado en su obra dramática. A lo mejor no pensaba trascender la obra. Él simplemente vio una frase determinada y decía, se la va a poner a este personaje. Porque a veces los escritores, o sea, los investigadores de literatura, generamos toda una historia en torno a algo y a veces no es ni tan eso. Entonces, creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta y eso es parte de la tarea que me voy a tomar. Aquí vamos a ver la carátula del texto. Cuando hablo de carátula me refiero a la página legal, ¿no? Porque las carátulas son forradas con piel de chivo o piel de algún animal para proteger el texto en sí. Pero bueno, esta viene a ser la página primera o página legal de las obras. Ese link que ven ahí es el que me lleva a esa obra. Pero lo pongo para guiarme, para yo en algún momento retornar a la obra original. Siempre respetando de dónde la saco. Eso es muy importante. Siempre respetar de dónde la saco porque, por ejemplo, por eso menciono la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque es importante resaltar de dónde viene la obra. No soy quien para tomarla y decir, eso es mía, no. La tomé de tal lugar porque hay que respetar quién hace ese primer trabajo, aunque yo lo vaya a utilizar luego. Manuel Sequeira fue otro de los que aportaron mucho también a la obra literaria a la obra literaria y que trabajaron un tanto con la vida que tuvieron en México. No voy a mencionar sus datos, ahí aparecen muy general. Por eso les digo, revisando documentos no se encuentra cosa interesante. Toda la literatura dice que nació en 1764, sin embargo, Trelles en su libro dice que no fue en ese año, que fue en el 60 y que él consultó su acta de nacimiento. Eso yo lo voy a revisar. Porque tantas personas no creo que estén equivocadas. Yo creo que ya se han consultado mucha literatura y que todo el mundo se vaya a hacer el 64 o todo el mundo está repitiendo como cotorra lo que dijo alguien en algún momento y no le hacen caso a Trelles. Entonces yo quiero consultar ese documento. Yo quiero ir a la esencia y tener una imagen que diga sí. No solo mencionarlo, sino decir esto sí es. Por eso aquí lo menciono, pero no abundo sobre eso. Aquí aparecen la literatura, o sea, donde colaboró fundamentalmente, pero la obra que lo va a marcar y lo va a relacionar con México es la batalla naval de Cortés en La Laguna. Algo que me parece interesante es que según todo lo que revisé de su biografía, no vino a México. Él fue a Dominicana, él fue a Estados Unidos, pero en ningún lugar me aparece como que estuvo en México. Pero entonces hace un poema épico de 19 cuartillas, que ahí aparece el link que me lleva al texto, 19 cuartillas de un poema épico sobre la batalla naval de Cortés en La Laguna. Él era militar y al ser militar hace descripciones como militar de lo que supuestamente pasó en ese contexto. Yo lo veo más que como un poema épico, a lo mejor poema por la estructura, pero lo veo más como un texto de investigativo, creo yo, en torno al acontecimiento. Tendría yo que indagar. Porque hablaba yo con un colega antropólogo y me decía, en ocasiones los literatos hacen mucha ficción de obras, de momentos históricos. Vamos a ver qué tanto hay de ficción, qué tanto hay de realidad, qué tanto nos aporta este señor Manuel Sequeira a partir de esta obra. 19 cuartillas, ya le digo, tiene este poema, uno de los poemas más importantes. De hecho, hay escritores que lo dan a él como el primero que habla de México en la literatura cubana. Pero ya vieron anteriormente que no es el primero. Estos son los del siglo XIX. Ya les digo, no son todos, pero son los que
más resaltan en la época. Y aquí hay dos figuras, para mí, las más representativas, que son José María Heredia y Martí. Uno inicia y el otro concluye. Pero sobre eso también veremos en las diapositivas, porque les voy a mostrar imágenes. Heredia es santiaguero, coterráneo mío. El señor murió con 36 años, si se fijan en la fecha. Murió con 36 años, pero tiene un historial literario muy grande. Y algo que me llama la atención es que la mayoría de las personas que se movieron a México en este periodo siglo XIX fue por problemas políticos, primero porque eran desterrados de Cuba, porque apoyaban en cierta medida ciertos movimientos revolucionarios en México. Y yo ayer platicando con algunos estudiantes de análisis del discurso les decía, siento que el siglo XVIII la principal cuestión que unió a México y a Cuba fue la parte religiosa. Ya en el siglo XIX nos va a mover la parte política y lo vamos a ver reflejado. Esto es algo que yo no he visto escrito en ningún lugar, pero sí uno se va dando cuenta en la medida que va leyendo y dice, cierto, va pasando esto. Este señor se movió entre varios países ya con 20 años porque el papá era abogado y tenía que moverse mucho entre países, Venezuela, México y la Florida fundamentalmente, y lo llevaba él a toda su familia. Quizás todos esos movimientos hicieron que se enfermara de tuberculosis y falleciera tan joven. A los 17 años escribe Meditación en el Teocalli de Cholula, texto que posteriormente va a salir una versión mucho más actualizada en su obra, que eso menciono más adelante. Pero esta fue la primera, o lo primero que escribió, desde lo que vivió, desde su experiencia. Era como un antropólogo caminando y que escribía, un antropólogo escritor. En una de sus destierros en Estados Unidos escribe un poema que es lo que lo va a situar como primer poeta romántico en América, y va a ser Al Niágara, el poeta romántico que trasciende del neoclasicismo al romanticismo. Y este poema Al Niágara está en la catarata del Niágara un busto, o sea, una tarja, ahí la ven, dedicada a ese poema, o sea, a la personalidad con su poema. Y en la entrada de su casa en Santiago de Cuba aparece el himno del desterrado, que también otro de sus poemas muy importantes. Esto no habla sobre México, pero sí representa el sentir de una persona que fue expulsada de su país por problemas políticos. Algo interesante fue que fue invitado a México en 1825 por el presidente de su momento, en el momento, Guadalupe Victoria, que tanto auge tenía Heredia, que lo invita a México el presidente de México. No lo invita Juan, no lo invita Coca, lo invita el presidente de México, con una visión quizás de que aportara a la parte jurídica, política y cultural también a México. En este lugar se casa con Jacoba Núñez. Él vivió en Toluca, allí fundó revistas, allí tuvo una vida política muy fuerte. Estos son algunos de los, aquí también aparece que fue pues en Cuernavaca, o sea, se movió en México tanto en el ámbito político como literario. Aquí aparecen algunas de las revistas en las que colaboró. Fundó el Iris, es una revista que no aparece en la Hemeroteca Nacional Digital, por lo que me obliga a moverme a Toluca a buscar esa revista, porque sí está. He visto 2 o 3 escritos sobre el Iris, pero me gustaría palpar la revista, me gustaría verla, me gustaría documentarme qué es lo que había. Él con otros 2 extranjeros, no sé si franceses o italianos, que trabajaron con él en esa revista durante un periodo de tiempo. Entonces son algunas de las cosas que hizo. Fíjense, con 36 años todo lo que hizo en México. También hizo en Estados Unidos, pero me estoy concentrando en México fundamentalmente porque es parte del proyecto. Aquí aparecen algunas cosas, referencias sobre lo que escribió, su mirada que tenía en torno a Estados Unidos, la misma que tuvo Martí en su momento. Estos son portadas de sus obras. Algunos poemas se repiten en uno y otro, pero estos son textos que son originales, que se escribieron, o sea, que se editaron en 1852 en un lado y 75 en otro, en Estados Unidos, según veo por acá. Y es importante, a mí hay unos que se escriben en México, pero resaltan sobre todas las cosas los poemas que tratan sobre México. Estos son los poemas que hasta donde yo he revisado son los que me llevan directo a México y su cultura, sus tradiciones, su política, que es el poema que dedica al volcán,
Popocatepec. Disculpen los estudiantes, a mí no me sale bien la palabra mexicana, ustedes lo saben y lo hemos platicado ya. A los habitantes de Náhuatl, en el Teocalli de Cholula, que viene a ser la versión más original o más reciente de aquello que les mencionaba anteriormente, a los mexicanos en 1829, son cosas que tengo que revisar, trabajar, indagar, porque me va a reforzar todo lo que estamos hablando. Al coronel Andrés Quintana Roo, o sea, todo esto en la apertura del Instituto Mexicano, o sea, son varios de los textos que aparecen en estas obras que les mostraba anteriormente. Ya he ido trabajando algunas, no me voy a meter ahorita a hablar sobre de qué tratan, porque eso requiere de otro tiempo y ya el tiempo se me está acortando. Algo interesante fue esta novela escrita por Heredia, que en Cuba yo no la conocía. Sí había escuchado hablar de ella, de hecho hay un escritor cubano que hace como una especie de novela autobiográfica de lo que supuestamente vivió Heredia para escribir esto. Digo lo que supuestamente vivió Heredia porque se basa en documentos históricos para poder armar un personaje en nombre de Heredia y decir cómo llegó esta obra. Esta obra, cuando sale por primera vez, sale anónima. O sea, sale bajo el nombre del editorial que lo publica, de la imprenta que lo publica. Posteriormente, y a partir de las investigaciones que se han hecho, se demostró que era de José María Heredia. Este es un libro que yo imagino que está en la biblioteca de la universidad, en alguna de sus sedes universitarias, pero tengo que buscarlo y documentarme, leerlo, indagar sobre eso, porque sí me interesaría saber cómo trata a este personaje histórico mexicano y cómo es su mirada, porque siempre la mirada de un cubano o siempre la mirada de un agente externo va a ser diferente al del mismo mexicano, y eso se ve en las obras, se nota. La mirada externa siempre nos ayuda a abrir un poco más la mirada. Otro de los señores que también aportaron mucho a la literatura mexicana, y se fijan, también escribió algo sobre esta personalidad que fue Xicoténcatl. Hay algo que me resultó gracioso en algún momento hablando con un antropólogo. Cuando aparece Xicoténcatl, generalmente se escribe con X. Y como nos hemos acostumbrado a que la X va a J, uno dice Xicoténcatl, y quizás por eso aparece como Xicoténcatl en ambos textos, pero me dicen los antropólogos que la X suena como CH, y sería Xicoténcatl justamente el término adecuado para tratar el nombre de este cacique de Tlaxcala, que promovió un tanto el encuentro bélico con Hernán Cortés. Pero eso son temas de historia que no me voy a meter ahorita, pero que sí tengo que indagar. Y gracias a México por darme la oportunidad de indagar en eso. Aquí aparece un poema, y el poema aparece en este libro. Cuando el que aparece en blanco y negro es el original, y el que aparece en colores aparece en Amazon. Evidentemente ya con otra edición mejor, o sea, más bonita aparentemente, pero para mí la más bonita es la de que está en blanco y negro, porque es la original, en 1862. Y este es el poema completo, el romance. Que no lo voy a leer, evidentemente. Solo se lo pongo para que vean que lo tenemos y vamos a trabajar en él un tanto, a ver la descripción que hace sobre ese encuentro bélico entre las tropas aztecas y la parte española. Una personalidad que ha movido a mis estudiantes cuando se lo platico es Pedro Anticilia Palacios. Este estableció una amistad genial con Benito Juárez mientras estaba en el destierro en Estados Unidos. Es interesante, otra persona que tiene un vínculo fuerte con un presidente mexicano. O sea, con una personalidad mexicana de ese ímpetu de Benito Juárez. En la lucha contra el imperio de Maximiliano de Austria, Santicilia estaría al lado de Juárez, de quien fue secretario y posteriormente se casó con la hija de Juárez. Los estudiantes me decían, ¿cómo? Eso es una historia que no sabemos. Bueno, sí, ciertamente fue el esposo de la hija de Juárez. Entonces, en toda esta relación que tuvieron de amistad y de familia, salieron muchos textos interesantes sobre México, sobre su amistad y sobre su relación con la intelectualidad mexicana. En México publicó estos textos. Movimiento Literario en México es un texto que ya tengo en mano. Aquí aparecen la carátula y cómo este texto se lo dedica a Benito Juárez. En casi todo, Benito Juárez siempre menciona a Santicilia, y Santicilia siempre, en casi todo lo que escribe, menciona a Benito Juárez. O sea que había una gran amistad entre ellos, no solo la relación de familiaridad,
que ya mencionaba. Y algo importante también es que este señor Santillia tuvo una gran, ¿cómo decirles? Una gran influencia en el Congreso mexicano, el Congreso de la Nación, en favor de lo que se estaba gestando en Cuba como la guerra revolucionaria de 1868. 69 dice acá, pero en el 68, el 10 de octubre, comienza todo el proceso revolucionario, y Santillia desde México busca que México apoye eso y reconozca todo lo que está pasando en Cuba en favor de la revolución, de la guerra de independencia. Eso es muy interesante. Hay mucho que indagar en todos esos documentos de archivo y sacar todo lo que haya. ¿Qué tanto Santillia dejó plasmado en textos? Estos son algunas de las cosas que aparecen sobre Santillia. No lo voy a leer porque ahí está en un libro que me encontré en Google Book y traté de tomar algunas cosas que creo que aportaban mucho. Logré descargar el libro, lo tengo por ahí a mano. Otra de las personas fue José Victoriano Betancourt, y ya voy a ir cerrando. Aquí algo que tengo que indagar, porque en los textos que encontré aparece como que vivió en Casamaluapa. Pongo sí porque así aparece en la bibliografía que consulté. Sin embargo, cuando yo estaba buscando en internet, me encuentro con que cercano a Veracruz, o en Veracruz, aparece Cosamaloapan. A lo mejor en el momento de llevarlo a la escritura. Por eso hay que buscar los textos originales, que me van a dar la terminología exacta de lo que estamos tratando, o quizás se llamó así en otro momento y cambió este otro. Son cuestiones que tengo que indagar. Eso es parte de la investigación. También un libro que habla de Yucatán aparece reflejado de este autor. Me parece que es muy importante lo que hace también en México. Eso lo tengo escrito por acá y tomado en nota. Otro de los que aportaron fue Torruella. Aquí aparecen algunos de los datos, muy amigo de José Martí. De hecho, Martí escribe sobre este señor en el momento de su sepelio, que aparecen algunas cosas. Son cosas que fui buscando y pegando y decía, esto me va a aportar. Entonces son textos que tengo a mano. No son textos que ya hay que buscar, pero que ya los tengo. Gertrudis Gómez Avellaneda escribe una novela que no es tan conocida, estoy seguro, en Cuba, porque se habla mucho de Sap como la novela más importante de Gertrudis Gómez Avellaneda en Cuba. Se mueve en el área del romanticismo, un tanto hacia el costumbrismo. Pero hay una novela que se llama Huachimontzin, el último emperador de México, que logré también descargarla y tenerla a mano. Aquí van a ver la carátula que aparece en Amazon, ya saben, y la de blanco y negro que aparece como original, que salió en 1853, si mal no veo la letra, ya no veo casi, ya estoy medio ciego, pero fundamentalmente habla de la conquista de México y habla de todo el proceso de la caída del Imperio Azteca. Hay que leerla. No la he leído, lo reconozco, pero es parte del proceso que vamos a desarrollar. Entonces, estos son algunos textos que también tengo que hablan sobre esa novela y que me van a ayudar un tanto a entender lo que nos plantea Gertrudis Gómez Avellaneda, súper reconocido en la literatura cubana. De hecho, hay un instituto en Cuba que se llama así, Gertrudis Gómez Avellaneda. Pero lo importante acá es, aquí tengo incluso el link que me lleva a la página virtual del Departamento de Cervantes. Ahí está el texto. No puedo descargarlo porque aparece en línea, pero en línea también lo descargué por otra vía, pero me parece más bonita y más acogedora esta que aparece en el de Cervantes, porque es la original. Y para cerrar, todo este mundo de cubanos en México y que en su obra aparece reflejado en México y que aportaron en México, está José Julián Martí Pérez, José Martí, como generalmente lo conocemos. Pudiéramos decir que tiene una obra muy amplia. Solo lo limité a esta diapositiva porque no hay que exagerar. Es mucha información sobre Martí que tengo que revisar. ¿Y por qué les digo esto? Porque en las obras completas de Martí, del tomo 2 al tomo 6, está dedicado a México, solo a México. Y estos son libros extensos. Si se fijan aquí en las imágenes que les pongo, o las obras completas 2, 3, 4, 5 y 6, aparece México. Pero en la que aparece solo México está la 2, la 3, la 4 y la 4. O sea, hay 3 tomos dedicados solo a México. Y hay otros
2 tomos dedicados a México, Cuba, Guatemala y Estados Unidos, donde evidentemente se puede ver el vínculo en las Américas, que era sobre todo lo que hacía Martí, vincular las Américas. También aparece su texto Nuestra América, su texto clásico. Este es un libro que se editó aquí en la Universidad de Guadalajara. Si se fijan ahí, la página legal se editó acá. Acá en la Universidad de Guadalajara tenemos una cátedra de José Martí, que está en el CUSH, y que la dirige el doctor Nájera, colega, amigo, que con él tengo que sentarme a platicar sobre Martí y todo lo que Martí tiene sobre México, que bueno, las obras completas está bien fundamentado. Y cerrando, hay algo que me llamó mucho la atención y me gustó mucho, que fue este mural de Diego Rivera, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, de 1947. Si se fijan, es un cuadro que tiene a muchas personalidades mexicanas. De hecho, hay una página de cultura de acá de México que me habla de todas las personalidades, las 31 personalidades que aparecen ahí en ese mural. Y entre todas esas personalidades aparece nuestro Martí. Si se fijan, es la persona que está al lado de Frida Kahlo y detrás de Diego Rivera. Diego Rivera representado como un niño. Y es importante que aparezca en el centro del mural, conjuntamente con Rivera, conjuntamente con Frida Kahlo, así como por el creador o el que promueve la figura tan importante como es la Catrina. Esto me pareció genial. Me pareció, o sea, José Guadalupe Posada, me pareció genial, y que en la amistad de Diego Rivera con José Martí y cómo su forma de darle una repercusión por todo lo que había hecho por México y todo lo que había escrito por México apareciera plasmado en una obra. Aunque no me voy a meter en sus inicios en la parte de la plástica, sí me gustaría en algún momento indagar en eso. Claro, me tengo que apoyar en un historiador del arte para que me ayude un tanto a reconocer todo esto. Pero inicial solo va a ser literatura de proyecto. Posteriormente entraremos en otras áreas, pero ya eso nos lo va a ir dando el tiempo. Estos son los del siglo XX que no voy a mencionar, solo los pongo para que vean que hay mucho por donde cortar. Y de esta forma voy cerrando mi plática, agradeciendo a todos por escucharme durante esta casi hora, porque empecé a las 8:20, en esta casi hora de plática. Muchas gracias a todos y bienvenida a la plática. Adelante, Mariurka. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Aquí Karina también dejaba en el chat un comentario sobre agradeciéndote por compartir esos conocimientos y la oportunidad de coincidir en este espacio contigo. En poquitas palabras, y antes de pasar la palabra, creo que en algún momento, si sigue con nosotros, Sandra estaba levantando la mano. En poquísimas palabras, Coca está hablando del exilio y de lo que eso representa para las personas que salen del país por problemas políticos y económicos fundamentalmente. Está hablando de ese deseo por la patria, de ese deseo por el hogar y de los vínculos que se establecen entre la patria imaginada y la patria que nos acoge, ¿no? Entonces, cómo vemos que la literatura también es un espacio para conectar fronteras, y eso es muy importante. Y cómo vemos que que América Latina tiene muchos puntos en común, y que nuestros intelectuales, escritores, en fin, se encargaron de reflejar en esa obra, en las obras que escribieron y en su producción, toda una cultura que refleja las tradiciones y las costumbres de los pueblos en que vivieron. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentarios, estamos abiertos y Coca tendrá todo el placer de responder. Entonces, estamos aquí también aprovechando el espacio. Yo siempre buscando problemas para las personas, ¿no? Sobre todo para las personas queridas. Estamos no solo con los estudiantes de Coca en este espacio y con Anail, las personas de Guantánamo, también estamos aquí prestigiando nuestro espacio el doctor Joanqui, que también es doctor en literatura y él trabaja el exilio, la diáspora y la intelectualidad. Entonces, Manuel también tiene
la posibilidad de conocer sobre los escritores en la diáspora cubana y todos los que estamos aquí a partir de todo lo que Buyoangi produce como investigador. Entonces, si alguien quiere preguntar, Aida Rubí, puedes abrir tu Hola, micrófono. buenos días. Buenos días. Bueno, aquí para el maestro, solo preguntar como de dónde sale el que solo se tomen como referentes a hombres, a puras personas que solamente, o sea, México pues no son solo los hombres, entonces a mí me parecería importante que también se abordara la literatura desde el ámbito femenino, porque pues también hay buenos personajes que pues han marcado de alguna manera la historia también de México y pues me parece importante, ¿no? Que también se tengan las dos visiones para no quedarnos con que en estos siglos nada más hay como estos exponentes masculinos. Y pues nada más. Gracias. Gracias, Aida. Gracias por tu referencia. Yo el proyecto se enfoca en escritores cubanos, no en escritores mexicanos. Me apoyo en la parte de, como menciona Mariurca, el exilio de escritores cubanos o movimiento de escritores cubanos e intelectuales cubanos hacia México. Entonces, ciertamente eso es algo que veremos en la investigación. ¿Por qué no hay mujeres en todo este proceso? Solo Gertrudis Gómez de Avellaneda. Tiene que ver con lo que ya hemos hablado de cómo la voz de la mujer, de hecho ahora estoy mirando una serie muy interesante, Mujeres, Chicas de Cable, y ciertamente cómo la mujer era silenciada en en el ámbito de la cultura. Me imagino que encontraré en el recorrido de información, en la búsqueda de información, me imagino que encontraré mujeres, pero aclaro, estoy hablando de puros cubanos que trabajaron en México o que en su literatura dejaron reflejado a México. No entro en la historia literaria mexicana, aunque tendré que entrar, pero fundamentalmente el proyecto se apoya en eso, en qué escritores, qué artistas cubanos reflejaron en su obra a México. Menciono a Diego Rivera porque apareció Martí por ahí. Me pareció muy interesante ver a Martí en ese. Pero si nos fijamos en ese mural, y después les puedo compartir el link para que lo busquen o pueden buscarlo en internet, la mayoría de las personas que aparecen en ese mural, sobre todo personalidades, son hombres. Eso también es algo que tenemos que indagar, porque ahí aparece dónde estaba la mujer. Y no es que no aparezcan, aparecen. Pero cuando miras el porciento entre mujer y hombre, resaltan los hombres. Entonces es algo a investigar. Es algo que, como hemos topado en las materias que he impartido de arte y ciencia, arte y religión y eso, hemos visto que la mayoría de las repercusiones está en los hombres. Y hay páginas que incluso mencionan a las mujeres en el arte y la ciencia, en el arte y la religión, la mencionan. Pero es algo que en los libros impresos no lo tienen en cuenta. Yo creo que eso es algo que desde México la historiografía del arte debe tener en cuenta e indagar. Yo me gustaría aportar, pero como digo, mi proyecto está enfocado fundamentalmente a escritores y artistas cubanos que en algún momento llegaron a México y dejaron plasmada en su obra a México, o que en algún momento llegaron a México y aportaron desde su granito de arena de donde estaban a la historia de México, a la cultura de México, a la literatura de México. Entonces, sería ideal encontrarme en ese recorrido a mujeres. Sin embargo, los que más problemas se buscaban políticos en Cuba eran los hombres y lo desterraban. Y por la época la mujer como que se mantenía al margen, que no quiere decir que no existen. O cuando la desterraban, hacia donde iban era hacia Estados Unidos y no hacia México. Entonces, gracias, Aida, voy a tenerlo en cuenta y sí voy a ver, ojalá y encuentre más allá de Gertrudis Gómez de Avellaneda. En el siglo XX hay mujeres, muchas mujeres, pero en el siglo XVIII, si se fijaron, la mayoría son padres, son canónigos, si se fijaron, y en el siglo XIX la mayoría son de los que pelearon en algunos encuentros políticos en Cuba. Entonces ahí la mujer no resaltaba mucho o no se hacía resaltar mucho.
Eso no se hacía resaltar mucho. Eso es muy importante también decirlo. No es que no estaba, porque sí estaban. Detrás de un hombre siempre hay una mujer ahí insistiendo y ayudando en todo ese proceso revolucionario, pero ciertamente la cara más visible para la prensa, para la literatura, para la historiografía, siempre fue el hombre, por desgracia. Gracias que en el siglo XXI estamos tratando de rescatar todo eso. Y eso también lo voy a poner como uno de los objetivos del proyecto, ver si también hubo mujeres. Yo me queda revisar la historiografía, o sea, me queda revisar los diccionarios de la literatura mexicana, a ver qué cubanos están incluidos ahí. Hay varios. Me toca revisar los diccionarios de literatura cubana para buscar los que estuvieron en México y qué escribieron sobre México. Me queda revisar mucho, ya les digo. Esto apenas comienza y me da mucha satisfacción porque en la medida que voy avanzando se van abriendo más horizontes. En algún momento tendré que decir, hasta aquí llego. Pero al inicio, mientras más se abra, mejor para mí, porque me va a decir hacia dónde debo tomar. Y creo que lo que plantea Aida es un punto a tener en cuenta, no perderlo de vista. Gracias, Aida, por tu comentario. Y cuando sea, eso va. Gracias. Bien, Manuel, tienes ahí un reto muy grande porque generalmente eso es realmente lo que nosotras y todas las personas que nos interesan los temas de investigación tenemos a resolver, y es la ausencia y la invisibilidad de la mujer en las áreas con las que trabajamos. Creo que el enfoque de género ayudaría mucho a pensar tu proyecto en función de esa perspectiva, que nos hable sobre las relaciones que se establecen entre las personas y en esos espacios. Sería importante que incluyeras en tu fundamentación esas razones por las cuales las mujeres eran invisibilizadas en los siglos, porque a medida que van avanzando en los años, en los siglos, esas razones van cambiando, ¿no? Esos asuntos van cambiando y han sido muy bien estudiados y fundamentados. Entonces, ¿alguien más que quiera Manuel? Sí, aunque sí, enseguida, antes de dar la palabra a María Andrea, disculpa, Mariurka, aunque sí me gustaría aclarar algo. No podemos presionar la investigación hacia donde queremos. La investigación me va a llevar hacia dónde debo ir. Porque a veces en el afán de resaltar algo, matamos una investigación. Aclaro, es una investigación. No es deseo mío de querer hacer esto. Porque sí, puedo ponerlo como objetivo, tratar de verlo, pero si no lo veo, no lo puedo poner. Eso me gustaría aclararlo, y siempre se lo digo también a los estudiantes de antropología fundamentalmente, porque a veces en el afán del feminismo, de los derechos, de la violencia y todo esto, queremos mover la investigación hacia un lugar donde no va la investigación. Hay que ser muy cuidadoso con esto, y eso me lo va a ir dando evidentemente lo que voy revisando, lo que voy viendo en archivos, que me va a ir dando los pasos hacia dónde voy. Si no encuentro una mujer, no puedo poner una mujer a la fuerza. No puedo decir, Mariurka sí estuvo atrás de Heredia, y por ejemplo la esposa de Heredia a lo mejor sí aportó, pero si no está en documentos, no puedo forzar a la esposa de Heredia o a otras mujeres a estar ahí. Yo sí me gustaría que estuvieran, pero eso me lo va a dar, ya les digo, la revisión de archivos, porque eso es muy importante. Nunca forzar la investigación hacia ciertos intereses. La investigación te va a decir hasta qué punto sí y hasta qué punto no. Eso es importante también dejarlo apuntadito. Gracias. Tienes toda la razón, Manuel. La investigación es la que te conduce, y las fuentes y el objeto es que te lleva hacia dónde debe ir. Pero el investigador tiene el reto de preguntarse más allá de lo que está encontrando, de lo que está viendo. Y son esas preguntas que uno hace para descubrir los silencios que existen ahí y explicar el porqué. Entonces, el reto del investigador es hacerse las preguntas que no están en el objeto, para poder ir encontrando esas rutas a que nos conducen. Entonces, no a veces se trata de forzar, se trata de interrogar esas fuentes en función de encontrar, de ir más allá de lo que pretendemos. A María Andrea. Hola, buenos días. Mariurka, muchas gracias. Te saludo, pues muy gustosa de estar de nuevo contigo, con ustedes.
Veo que hay muchos alumnos también tuyos, Coca, qué padre. Siempre, pues ya sabemos que eres un profesor maravilloso. Entonces aquí estamos, ¿no? Este es el reflejo. Y te felicito. Y otra cosa, muy interesante lo que decía la compañera Ida, y de hecho, ahí va mi comentario, porque también así como están hablando de la investigación, yo creo que también, sí, es tu tema, Coca, yo entiendo, pero también hay investigaciones que abren camino, ¿no? Y esta puede ser una de ellas. Entonces, Aida y compañeros, ojo, aquí hay un tema que igual, si no le atañe a Coca, porque no hay una obra que él pueda estar investigando de acuerdo a los documentos, sí ustedes pueden abrir camino hacia otras cuestiones que investigar. Y ahí en la historia, todos estos papeles como secundarios, quizá que la mujer no se ha visibilizado, pueden aportarlos ustedes. Ahí está Manuela, la hija de Juárez, ¿no? No sabemos qué haya sucedido ahí, qué aportes haya dado. Hay nombres que destacan, pero que abren la posibilidad a otras investigaciones. No pongámoslo todo al profesor Coca, que además de trabajar un chorro, va a tener que leer no sé cuántas páginas, Coca. Yo por eso pregunto, a ver, yo sé que eres multitask, pero sí va a estar complicado. Y abro la invitación, que si necesitas hospedaje en el Distrito Federal, hacia Cuernavaca, donde tengas que ir, con mucho gusto, ¿sí? Y la familia incluida, porque ahí está otra mujer, 3 mujeres tienes también detrás, muy buenas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, si hay alguien que conozco que el papel de la mujer es importante, y también por las compañeras que tienes o has tenido en Cuba, ¿sí? Con las que has trabajado, yo sé que es el maestro Coca, no tengan, ahora sí que no tengan ninguna duda que él sí ha dado esa importancia, ¿no? Está bien consciente del papel de la mujer. Te felicito, Coca, muy interesante. Y otra cosa, tengo amigos allá en el DF del Instituto Mora, de gente que te puede guiar hacia dónde encontrar esos textos y documentos. Yo sé que el doctor Rangel también, pero pues vamos trabajando en conjunto, ¿no? Y pues yo, porque tengo otros intereses, pero con mucho gusto me gustaría ver el papel de la mujer, ¿no? En esto sí me gustaría. Gracias y saludos a todos los compañeros de la universidad y hasta Cuba. Mis abrazos. Gracias, María Andrea. Es un placer tenerte con nosotros aquí. Y sí, Manuel siempre ha estado rodeado de mujeres en todos los espacios en que se mueve. Hasta cuando estudiábamos en la universidad, en la FEU, la mayoría eran mujeres. Así que esas cuestiones que tienen que ver con las relaciones de género ahí con Manuel siempre han estado presentes. Nada, yo estoy feliz de esta oportunidad, porque cuando antes de comenzar la conferencia, Manuel y yo estábamos conversando sobre la obra de Diego Rivera, y yo decía, sí, esa obra yo tuve oportunidad de tener el primer contacto con ella en tercer año de la carrera, cuando mi profesora de arte latinoamericano, que había hecho el doctorado en México, nos llevaba todo lo que tenía que ver con el muralismo en México. Y desde entonces nosotros nos apasionamos por Frida Kahlo, y nos apasionamos por Diego Rivera y por todo lo que tenía que ver con México y el arte mexicano. Decir que evidentemente México y Cuba tienen una relación muy fuerte, no solamente en el arte y la cultura, sino también en la gesta revolucionaria y en los procesos revolucionarios, y todo el camino que Cuba ha tenido que transitar, ha estado México presente. Entonces, esta investigación que está haciendo Manuel ahora de esta interculturalidad a partir de la literatura y esos puntos en conexos que tiene que ver con los autores que escribieron, cubanos que escribieron sobre México, pues nos abre una nueva mirada hacia esos vínculos que se establecen entre Cuba y México, que indiscutiblemente todo el mundo sabe que tenemos, ¿no? Entonces, Manuel. Sí, agradecer a María Andrea por lo que nos presenta, y gracias por la invitación a poder contar con espacios más allá. Y sí, ya les digo, y como dice Andrea, esto es algo que apenas comienza y hay mucho por aportar. Yo les digo, pues desde comenzar la clase aquí en México hace 4 años, las clases se han alimentado de mucha información, y todo fundamentalmente, como dice Andrea, gracias a los estudiantes.
no es tanto lo que yo he buscado como lo que los estudiantes me han aportado, me han enseñado a vivir en México. Lo que yo estoy reflejando hoy sobre México es justamente lo que he aprendido de los estudiantes, de sus inquietudes, de sus deseos de hacer, el moverme en todas las artes más allá de la plástica, que es lo que más está escrito, digo en clase. Y este proyecto que presento es parte de un aporte a la parte literaria, a eso que me salí en algún momento para entrar en el área de la antropología cultural y que quiero volver a estudiar textos literarios, volver a indagar en esos escritores que en algún momento estudié en mi carrera, y descubrir algo más de lo que aprendí como filólogo, descubrir algo más que es este vínculo con México, de textos que sinceramente apenas veía en las clases de literatura cubana. Solo mencionaban el autor y alguna obra que hablaba sobre Cuba, pero obras que hablaran más allá. Me imagino que también hay obras que hablan de Brasil, es cuestión de buscarlas, y ya Mariurka lo hemos hablado y le toca trabajar eso, indagar en eso, porque nos ayuda a entender un tanto qué estamos haciendo aquí hoy, porque no estoy aquí por amor al arte, estoy aquí porque México y Cuba han tenido una relación desde el siglo XVIII y más atrás. De hecho, mucho antes de que llegara las tres naves aquellas maravillosas, que el otro día estábamos hablando de ellos, el 12 de octubre, mucho más allá. Hay una relación entre todo el Caribe y México forma parte de ese Caribe. Entonces, el estudiar esto me hace descubrir muchas otras cosas y me hace ver que cosas que veo hoy en México no están lejos de la verdad, de que México y Cuba son idénticos en muchas cosas. Y todos esos pareceres aparecen en esa literatura. Entonces, este primer acercamiento, esta primera mirada es justamente ver qué hay y de ahí irá saliendo. Y sí, hay mucho que indagar. México es muy grande, ¿eh? Son 130 millones de habitantes y es un país inmenso que devora. Pero sí me gustaría saber dónde estudiaron los cubanos, qué han hecho los cubanos, no solo los que ahorita están en Tapachula tratando de pasar al norte. Porque eso también es importante en algún momento verlo, ¿eh? Porque hay de todo, hay profesionales, hay de intelectuales, hay todos están pasando, atravesando por México. Pero ya eso sería parte del proyecto en el futuro. Porque es un proyecto que nace, es mi segundo hijo, es mi segundo gran hijo, luego de la cátedra. Es mi segundo gran hijo luego de la cátedra. Entonces, eso es algo que me alienta, el poder ya estar rompiendo un tanto con lo que fue mi tesis de doctorado y entrando en un mundo que no estoy pensando en postdoctorado, estoy pensando en que sea una investigación de vida, una investigación para conocerme y conocer a todos los que estuvieron antes de mí y van a estar después de mí. Entonces, hacia eso voy. Y yo te digo, en algún momento le dije a Mariurka, voy a facilitar yo, porque voy a mandar a mis estudiantes a hablar. Voy a mandar a mis estudiantes a hablar. Y no lo voy a hacer, porque yo creo que debe estar en ellos el hecho de querer participar, de querer mostrar su interés o no, por lo que estoy diciendo. Y saben mis estudiantes, y María Andrea fue estudiante mía y lo sabe, que yo sí no tengo problema en que me pregunten. Yo soy un libro abierto. Lo que no sé lo investigo. Entonces, sí me gustaría escuchar a los estudiantes. Ya a los amigos los estoy escuchando, pero me gustaría también escuchar a mis estudiantes, a esos que están ahí con la cámara cerrada. Luis Antonio Robles me ha aportado mucho en mis clases y no es primera clase que lleva conmigo. Luis Antonio lleva ya 2 o 3 años conmigo. Entonces, son estudiantes que han estado conmigo ahí y qué bueno que siguen. Te doy la palabra a Mariurka, que tú eres la facilitadora. Adelante. Manuel, tranquilo, no quieras comprometer a los estudiantes, que hay momentos en que uno está solo para escuchar y recibir toda esa información que luego será procesada, ¿no? Así que no te preocupes, que en las aulas te van a hacer muchas preguntas. Vamos a darle la palabra a Joanqui, que había levantado la mano, y es un momento muy oportuno para que la literatura encuentre desde el exilio esos puntos conexos.
Bueno, realmente, buenos días, ¿no es? Aquí sí, aquí es buenos días, creo que en Cuba también y en México me imagino también. Nada, yo realmente me sentí muy instigado por la investigación de Coca, porque de alguna manera, claro, tiene puntos en contacto con mi investigación también. Bueno, ya tú lo mencionabas, yo estudio el siglo XX cubano, de los principales escritores que salieron de Cuba, o sea, que produjeron en aquel término que hoy se conoce de varias maneras, pero sobre todo literatura de la diáspora, literatura del exilio, ¿no es? Y que sus destinos infelizmente no fueron hacia México, porque ahora estaba pensando en esa idea y realmente los escritores que estudio van hacia cuatro destinos fundamentales. Estados Unidos, que ya Coca decía, evidentemente, que fue justamente el flujo migratorio de la intelectualidad cubana en su mayoría fue hacia los Estados Unidos, por eso de alguna manera encontrar mujeres que se hayan deslocado hacia México, me imagino que también sea un poco difícil por eso, porque hay una cuestión histórica de memoria y de tiempo, ¿no es? Que hace que todos esos intelectuales se dirijan mucho más hacia otras latitudes que no exactamente México, por cuestiones que ya sabemos. Eso está relacionado justamente con la cuestión cultural, con la cuestión política, ideológica, sobre todo, y también porque Estados Unidos se torna realmente un punto de acogimiento, pudiéramos decir, de esa intelectualidad cubana de esos años, ¿no es? Y porque también recuerden que tenemos que pensar siempre que esos intelectuales también, independientemente de sus ideas, buscan un lugar donde haya una visibilidad de sus obras también, donde hay un mercado que acoja sus obras también. Y Estados Unidos justamente se torna de alguna manera ese mercado. Otro país es Francia, por ejemplo, en el caso de varios de nuestros intelectuales, que también está dentro de mi pesquisa. España, que es otro de los países que acoge un poco esa intelectualidad cubana. Y por último, tenemos también Inglaterra. Entonces, cuando Coca hablaba de esas cuestiones, yo anotaba aquí algunos asuntos que realmente son interesantes para pensar también y contestar algunas de las cosas en esas pesquisas. Y yo pensaba, por ejemplo, en la cuestión del cánone, ¿ya? El establecimiento del cánone en Cuba, sobre todo, y esa relación, porque esos autores, por ejemplo, no sé, los autores exactamente, no he investigado nunca, pero en el caso de mis autores, ninguno están, por ejemplo, en el cánone cubano, fueron todos banidos. Entonces me imagino que probablemente en el caso de Coca, esos autores también pasaron por ese momento, y eso de alguna manera complica nuestras investigaciones, porque al momento de salir del canon cuando decimos así, sale del canon, sale de la vida literaria, pudiéramos decir así, del país. No se estudia en las universidades, salen de los medios académicos. Realmente investigaciones particulares o más independientes son las que recogen el quehacer de esos autores, y entonces evidentemente se nos complica un poco la vida del investigador en ese sentido. Por eso entendía muy bien lo que Coca colocaba. Esa pregunta de Aida es la misma pregunta y es una reivindicación que yo también me hago en mi investigación, porque también no tengo mujeres. Estoy investigando 4 hombres, claro, con marcadores sociales, con marcadores discursivos determinados. Por ejemplo, intenté buscar negros, homosexuales, de manera que ese discurso, ver cómo ese discurso se construía desde la diáspora, en la manera en que cada uno de ellos hacían esa literatura. Ciertamente, si hubiera buscado una mujer, por ejemplo, yo lo hubiera encontrado. En el caso, vamos a pensar así, Zaida Valdés, que es Zoe Valdés, disculpen, que es una poeta cubana, radicada en los Estados Unidos, pero el hecho de investigar la obra de Zaida de alguna manera contaminaría un poco mi estudio, porque estoy intentando buscar justamente obras en que la cuestión política no sea tratada por encima de las cuestiones literarias. Entonces, de alguna manera, sí, claro, es importante siempre tener eso. Yo incluso
me cobro todos los días el hecho de no tener una mujer dentro de mi línea de pesquisa, pero también ya en función de eso he salido, pienso salir del contexto del siglo XX cubano para encontrar justamente esas mujeres, porque en el siglo XX me resultó bien complicado. Y en ese sentido, bueno, nada, quería también felicitar la investigación de Coca. Yo creo que nosotros podemos de alguna manera, como decimos aquí, intercambiar figurillas, ¿no? Algunos textos que nos ayuden a pensar también un poco esa cuestión de esos poetas nuestros que consiguen reconstruir la patria fuera de las fronteras cubanas. Y agradezco también a Mariurka por de alguna manera incitarme a hablar un poco aquí sobre las investigaciones que yo realizo. Muchas gracias. Gracias a ti, Joanqui. Bueno, Joanqui porque nosotros somos amigos, ¿no? Pero formalmente al doctor Joanqui por presentarnos también los puntos en comunes que tiene su investigación con los que el trabajo que va a hacer Manuel durante mucho tiempo. Y eso es cuando comenzamos a investigar, nosotros nos comenzamos a enamorar de todo lo que hacemos y nos pasamos la vida entera buscando información sobre lo que estamos haciendo. Vamos a escuchar qué tiene que decirnos Araceli, que acaba de levantar la mano. Buenos días, muchas gracias por la palabra. Yo nada más quería felicitar al profesor porque la verdad se me hizo un trabajo muy interesante ver cómo esa perspectiva de otra cultura que pues sí tiene algunas similitudes con la nuestra, pero también tiene muchas diferencias, ¿no? Sus tradiciones, incluso su religión, su forma de vivir también es diferente a la que se vivía tal vez en México en esas épocas, también la forma de pensar, las ideologías, todo lo que se tenía en ese tiempo. Y es interesante ver cómo estas personas cubanas se expresan de México, hablan de México y tienen otra mentalidad tal vez que los mexicanos tenían en ese momento de su propio país, ¿no? Y ver cómo, bueno, no sé cómo explicarlo, a veces las palabras me faltan, pero es algo completamente interesante. Estaba leyendo un poco algunos poemas que había puesto el profesor de estas personas cubanas, de estos escritores, y lo leía y decía, wow, o sea, hay unos poemas que estaban muy bonitos, decían cosas muy interesantes y aparte también hablaban de México antiguo, ¿no? O sea, y bueno, me interesó mucho esa parte porque mi proyecto está enfocado un poco a los nahuales, estas criaturas mitológicas mexicanas, y era interesante ver cómo otra cultura hablaba de una cultura completamente diferente a la suya, ¿no? Una cultura antigua que tal vez a veces los mismos mexicanos ya estamos perdiendo pues un poco nuestras raíces culturales antiguas y bueno, es completamente interesante y pues muchas felicidades, profesor. Manuel, sí, este es el momento de tú ir diciendo las palabras finales de tu conferencia. Nosotros estamos muy felices y contentos por toda la jornada de presentaciones de cursos, conferencias y en este evento que ha promocionado la Cátedra de Estudios Afrocaribeños, donde ha sido un espacio donde la identidad cultural ha tenido preponderancia y ha sido el centro de todas nuestras discusiones y nuestras presentaciones, y también ha sido un espacio de encuentro entre amigos que llevábamos mucho tiempo sin tener este contacto, ¿no? Y Karina nos dice que justamente hoy es el 20 de octubre, es el Día de la Cultura Cubana, y no es así, es profeso que estuviera Manuel dando nuestra conferencia con estos vínculos, porque es parte de nuestra cultura, todo lo que hemos heredado de los grupos que han emigrado hacia nuestro país y en nuestra constitución de nuestra nacionalidad. Cerramos entonces esta jornada hoy día 20 con la presentación de Manuel Coca. Y Karina dice que fue una jornada de aprendizaje. Yo concuerdo mucho con ella y comparto esa opinión con ella, de que nos motiva a incursionar en otras aristas, en otros caminos que nos llevan a investigar. Es una oportunidad
por ejemplo, en el caso de los estudiantes que no han definido todavía su tema de investigación, la línea por donde se va a mover, el evento ha sido una oportunidad para ir encontrando esos caminos y para ir descubriendo otras miradas y otras costumbres, tradiciones que tenemos los pueblos del Caribe y que muchas veces desconocíamos, y que esas cuestiones nos unen y hacen que esta historia no solo sea local, sino también global. Agradecerle a todos por estar. Yo les voy pidiendo en lo que Manuel va pensando cuáles son esas palabras que nos va a dejar de cierre aquí en esta jornada. Abrir las cámaras los que puedan para hacer la foto, para tener ese recuerdo tan grato de haber compartido con ustedes todo este tiempo durante el mes de octubre. Yo recuerdo, en lo que abre la cámara, por favor, yo recuerdo el primer encuentro que fue el día 10 y fue un poco informal, y ahí comenzamos los amigos a vernos, y miren, ya hemos llegado al final de la jornada, lo que no significa que la conexión entre todos nosotros se pierda, ¿no? Vamos a hacer la primera foto, todo el mundo con una cara linda, que vamos a la primera. Digo yo la mejor pose, voy. Otra. Gracias. Entonces le cedo la palabra total y completamente a Manuel. Y no solo eso, porque también él ha sido la persona, siempre se dice, ¿no? Detrás de un gran hombre, una gran mujer. Realmente nosotros trabajamos en equipo. Eso de la cuestión del sexo, ahí no tiene nada que ver. Nosotros trabajamos en equipo y es el equipo que funciona como un todo, y hemos aprendido muchísimo. Entonces, nada, el inaugurador y creador de la idea de la cátedra, pues hoy cierra nuestro evento. Manuel. Bueno, voy a cerrar este espacio porque posteriormente, en unos minutos, la presidenta de la cátedra dará el cierre de la jornada completa. Pero gracias, Mariurka, por darme la posibilidad de este cierre. Y sí, como dices, y como ya han dicho, siempre he estado rodeado de mujeres, desde siempre. En letras, la mayoría eran mujeres las que estudiaban. Solo éramos 3 hombres los que estábamos en el aula. Luego, cuando comencé a trabajar, entré en un departamento de idiomas, donde el único varón era yo. Y eran como 15 mujeres, 10 mujeres. Luego entré a un departamento de socioculturales, donde éramos 3, 4 hombres y 10 mujeres. Y cuando armo la cátedra, armo porque fue una idea así que me surgió, cuando lo platiqué con Mariurka, se unieron toda la gente al sueño. O sea, eso se armó en mi cabeza y ya venía desde la intelectualidad guantanamera, venía pensándose, pero lo concretamos nosotros. Y cuando abrimos aquel espacio para la cátedra, se sumaron puras mujeres. Ni un hombre entró allí. El único era yo. Y yo le decía a mis mujeres. Y por cosas de la vida tengo una esposa y 2 hijas. Por eso tuve que hacerme de un perrito para que me acompañara y me hiciera compañía como un perrito macho. pero sí es muy bonito porque nos complementamos mucho. Y eso es muy importante, y solo voy a mencionar sobre esto que he platicado hoy en 2 minutos, porque ya mis estudiantes deben irse a otras materias. Y sí me gustaría agradecer a todo lo que han dicho, y me gusta, como lo que comentó Aida, me gusta porque en cada clase sale el tema reducir, y es un tema que no podemos perder de vista. Como decía Joanqui, es un tema que debemos trabajar, estamos llamados a trabajarlo y no dejarlo a un lado, y que siempre estemos ahí recordándonos que eso tenemos que trabajarlo. Y como les digo, aunque no aparece en los libros muchas veces, tenemos nosotros que buscarlo más allá. Lo hemos encontrado. Hay páginas que hablan de mujeres artistas desde el inicio de la historia del arte, que aunque no aparecen textos, hay una página en internet, los estudiantes mismos me la compartieron, que yo no sabía que en el Renacimiento había tantas mujeres, que en la Ilustración, en todo esto habían tantas mujeres ahí, pero que la misma época la invisibilizaba. Entonces, estamos encargados de eso. Gracias, Aida, por siempre ponernos al tanto de eso. Y sí, agradecerles por estar hoy en la presentación por primera vez, porque es la primera vez que lo presento.
de mi nuevo proyecto. Y como les dije, hay 64 diapositivas, pero más que una presentación era una guía de trabajo para mí. Por eso puse también todos los links, porque voy a seguir trabajándolo. Voy a ir trabajando de uno en uno y me voy alimentando de uno en uno. De todos ellos, al que más he trabajado porque me motiva su obra es José María Heredia. Luego les voy a compartir a los estudiantes los libros para que vean todo lo que escribió Heredia sobre Toluca y todo esto. Les va a gustar mucho. Y lo digo porque compartí esas obras con estudiantes de una maestría en la que impartí clases de literacidad y los estudiantes quedaron encantados. También quedaron encantados con las palabras de José Martí en torno a los intelectuales mexicanos. En 2 páginas describe toda la historia de México, reconoce toda la intelectualidad mexicana, pero con un lenguaje. Ayer lo traté de buscar, porque yo sé que lo tengo por ahí, pero tengo tanto reguero de información, pero sí se lo voy a buscar entre todo mi kitipón y se lo voy a compartir, porque se lo compartí a los estudiantes de la maestría. Si se lo compartí a ellos, está en Classroom en algún lugar. Yo lo saco y se lo mando a ustedes. Para que vean, los estudiantes lloraban cuando leían a Martí, porque incluso decían algo que decía Kadame Araceli, incluso decían los estudiantes de la maestría de literacidad, decían: profesor, hay tantas cosas que nosotros como mexicanos ya no tenemos en cuenta, y sin embargo Martí lo refleja ahí, y esas palabras de Martí fue en un espacio donde habían intelectuales mexicanos. Estoy hablando de 1891, y se la voy a compartir para que vean con qué amor Martí habla de México, y con qué amor yo también puedo hablar de México, porque así me han recibido y así debo hablar de México, porque me han recibido con mucho amor, mucho cariño y me han abierto muchas puertas. Entonces, creo que se merece el mexicano y se merece el cubano saber toda esa literatura que en ocasiones no se menciona mucho. Y ese es el objetivo mayor del proyecto. Desde el sentimiento, y como dice Mario, que le vamos tomando cariño a la investigación, y es mi hijito, mi nuevo hijito. Ya mi hija Cátedra ya es grande, ya tiene 6 años, y tengo un grupo, un montón de mujeres ahí que están llevando la cátedra y las amo, justo por eso, por llevar a mi hijito a tener 6 años, a mi hijito aquel. Este es un nuevo hijo, vamos a ver cuántos se suman a esta nueva idea del nuevo hijo. Un nuevo hijo que ya aquí está el aviso, aquí está el llamado. Andrea hacía el llamado a que ustedes estudiantes, a que ustedes profesores, a que ustedes amigos nos aportemos en ese afán único que es investigar, en ese afán único que es sacar a la luz aquello que muchas veces se va quedando en el olvido. Entonces, muchas gracias por estar en este espacio mío de literatura. A los que puedan mantenerse a los que puedan mantenerse en la otra parte del día de hoy, que va a ser el cierre de la jornada, que sinceramente todo se fue alineando. Yo sí pensé en el 20 de octubre en algún momento, pero tenía tantas cosas en mi cabeza que se me fue. Comenzamos el 10 de octubre, la misma fecha que comienza la guerra de independencia en Cuba en 1868. Y cerramos el taller con el día de la cultura nacional, que es el 20 de octubre. Creo que son 2 fechas a tener en cuenta y que aparecen en todos los textos que estoy trabajando. Ahí aparecen reflejados y aquí lo mencionamos. Entonces, creo que todo se alineó muy bien y justamente por eso el evento ha salido con la calidad, creo, que así merece. Entonces, voy a poner un video de cierre de esta primera parte para cerrar la grabación. Que bueno, es parte de un video muy cortico para que los estudiantes puedan verlo, a los que no estuvieron al inicio, y que puedan disfrutarlo y vean muy general todo lo que hizo la cátedra en estos días.